hablar, que nos puede transformar, que nos puede encaminar. Vivimos infinitamente agradecidos que has pensado en nosotros, que nos has dejado instrucciones para esta vida. Y Señor, queremos conocerte y conocer estas instrucciones. Ayúdanos en este día para conocerte y comprenderte más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí pueden tomar sus asientos. Puse por título del mensaje el poder transformador de la resurrección. La semana anterior escuchamos, por medio del hermano Víctor, de cómo entender a Jesucristo como el Cordero Pascual. Y eso es fundamental para nuestra fe. Pero la resurrección es el evento más importante para toda la humanidad. En toda la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo es el punto más importante. Porque por la resurrección está confirmado y sellado y comprobado y muy claro de que Cristo es el Cordero Pascual. Si no resucitara, entonces sería un cuento. El tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es tan importante entender este tema, porque eso es la demostración que Cristo es Dios. Y de todo lo que Él ha dicho es verdad, que Él vive para siempre y Él reina con poder. Y muchos celebran la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, y tiene su contacto con la iglesia un día o una vez por año, o tal vez dos, contando la Navidad. Pero debemos recordar estos temas. Yo sé que a veces escuchamos este tipo de tema y es familiar y uno puede desenganchar su mente y su corazón y decir, ya sabemos esto. Pero es tan importante recordar de estas cosas. Por eso han hecho los credos, los muchos credos, para recordar, para no desviarse de lo principal y fundamental de la fe. Y por esto también los himnos antiguos resaltaban temas profundamente doctrinales para que el pueblo de Dios pueda recordar, porque olvidamos. O podemos volver indiferentes, o podemos tomar temas de la resurrección como una leyenda y desvincular nuestro corazón de todo ello. Y bueno, que puede pasar como cualquier otro tipo de costumbre. Pero es tan importante la resurrección, por eso puse el título El poder transformador de la resurrección. Porque de su resurrección depende nuestra resurrección, ¿no? Entonces, podemos ver Romanos 1, versículos 1 al 4, donde Cristo es declarado el Hijo de Dios por la resurrección. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas, están fundamentadas en lo profetizado en las Escrituras sobre Cristo, de que vendrá el Mesías por medio de la descendencia. Aquí dice el linaje de David, pero sabemos que esto va más atrás a Abraham y aún más atrás hasta Génesis 3:15, donde Dios promete el Salvador por primera vez. Entonces, declarado lo que siempre era, no se convirtió en Hijo de Dios, pero fue declarado
o podemos decir confirmado, sellado, la prueba contundente de que por la resurrección de entre los muertos, Cristo ha sellado, ha comprobado y es suficiente para saber que Él es Dios y todo lo que fue prometido al respecto a la salvación es verdad, sellado por Cristo en la resurrección. Y si uno lee el libro de Hechos, puede ver que es el punto fundamental en la predicación de Pedro, ¿no? Que decía después de Pentecostés, eso fue el centro del sermón, de decir que Dios al tercer día hizo que se manifieste a Cristo, o liberándolo que Cristo fue liberado de los lazos de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿no? Citando el Antiguo Testamento. Eso fue el punto central de Pedro y también de Pablo. Y Pablo es quien nos da la mayor parte de la doctrina para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo es quien escribió tantas cartas y nos dio tantos fundamentos. Y justo 1 Corintios 15 nos da una idea más clara sobre este tema de la resurrección. Versículos 1 al 8 nos dice en esta versión actualizada, dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él. Tal como yo se lo anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, al saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto, pero después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pablo dice que esto recibió del Señor, y se acuerdan de que cuando él se convirtió en el camino de Damasco, que él pasó un tiempo, y lo dice muy bien en Gálatas en el primer capítulo, de que el evangelio que él predica no es según hombre. Él recibió las cosas directamente de Dios en sus años en el desierto de Arabia, cuando él recibió muchas de las cosas que nos está compartiendo. ¿Se acuerdan cuando compartimos la Santa Cena? Decimos, o cuando lo sacamos de 1 Corintios 11, sacamos donde Pablo dice, y lo que yo recibí del Señor sobre este tema, sobre la Santa Cena, porque obviamente él no era cristiano en este tiempo. Él recibió directamente de la fuente esta verdad del Evangelio y de la necesidad de la resurrección de Cristo. Y hay muchos que quieren refutar o desacreditar el cristianismo por el tema de la resurrección, porque si no hubiera habido la resurrección, entonces de nada de lo que hacemos ha servido, y eso lo vamos a ver. Pero sí habían muchos testigos, y Pablo nos está diciendo que han habido muchos testigos, y si recordamos los testigos en todo el Nuevo Testamento, los 4 libros del Evangelio, entonces vemos que primero Jesús apareció el día domingo de la resurrección, que podemos decir,
apareció a María Magdalena, después a otras mujeres, después a Pedro en el sepulcro, después a dos que estaban en el camino de Emaús, y después a todos los apóstoles menos Tomás en el aposento alto en Jerusalén. Pasando 8 días, se presentó a los apóstoles más Tomás, donde él muestra las pruebas y marcas a Tomás. Después ellos obedecieron, fueron a Galilea, donde nos menciona 7 apóstoles que estuvieron con él. Y después Pablo dice que más de 500 personas han visto, apareció Cristo a más de 500 personas. Y bueno, el último era Jacobo o Santiago, dependiendo de la versión de la Biblia, porque Jacobo y Santiago es intercambiable, intercambian esos nombres en un lugar un lugar desconocido, ¿no? Y la última vez que ella apareció, 40 días después, era en la ascensión en el Monte de Olivos. Pero acuérdense también que en Hechos 1, versículo 3, dice Lucas en su defensa delante, o su exposición delante de Teófilo, dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que la verdad es que no sabemos cuánto él compartió. Es interesante en Hechos 10, donde Pedro dice, bueno, y nosotros, dando su defensa a Cornelio, su argumento a Cornelio y compañía, decía, bueno, y nosotros que comíamos y bebíamos con el Señor después de que resucitó. Entonces, aquí dice que apareció durante 40 días hablándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, realmente resucitó y participó con sus siervos y bueno, se ha hecho conocer, ¿no?, que ha resucitado. Y todo esto sucedió en un lugar donde era fácil de investigar las evidencias. Y la verdad es que ha tenido un impacto fuerte. Porque si acordamos en Hechos capítulo 2, el Pentecostés, el discurso de Pedro, y a base de la resurrección y mostrando a los judíos su culpabilidad, han dicho, ¿qué haremos? ¿No? Y Pedro les ha dicho, bueno, arrepiéntense, bautícense, ¿no? Y se convirtieron 3,000 personas. Acuérdense que esos 3,000 personas estaban probablemente muy cercanos al hecho de que 50 días antes Cristo había sido muerto injustamente, ¿no? Fue a la cruz y resucitó. Entonces, ¿eso habrá tenido algún impacto o habrá influido la decisión o la posición de esas 3,000 personas de decir, verdaderamente eso tiene sentido, ¿no? Que murió, la tumba vacía, el discurso del gobierno para decir que, bueno, ha sido robado su cuerpo y todo ello, sabiendo que no era confiable la palabra de sus autoridades. Entonces, ha tenido un impacto. Y después, finalizando el capítulo 2 de Hechos, dice que se añadía todos los días a la iglesia. Y llegamos al capítulo 4 y dice que y otros 5,000 se han convertido, 5,000 hombres. Entonces no sabemos cuántos, pero podemos multiplicarlo por lo menos por 2 quizás. Pero multitudes se convirtieron porque ellos estaban en un lugar donde todo esto sucedió y era fácil de investigar las evidencias de la resurrección de Cristo. Entonces, eso es importante, que
que han habido tantos testigos, y eso es lo que Pablo nos está diciendo en 1 de Corintios 15, cuando habla de la resurrección, nombrando no todos los que he nombrado, pero buena cantidad de ellos, ¿no? Dice, según las Escrituras, eso tenía que suceder, eso decía Pablo tanto en Romanos como en 1 de Corintios 15, que hemos visto, según las Escrituras. Y Pedro mencionó esto en su discurso del Salmo 16:10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, agarrando las Escrituras, porque los judíos y las autoridades religiosas estaban diciendo, no, esos cristianos están trayendo cosas nuevas, son herejes y están trayendo un invento, una cosa rara. Y Pedro está diciendo, tus Escrituras, nuestras Escrituras dicen que eso tenía que suceder. También como decía David en el Salmo 49:15, dice, porque Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo. Hablando de Cristo, el Mesías, que será levantado de la muerte. Y Pablo dice, eso es tan importante, porque volviendo a 1 de Corintios 15, versículos 13 al 15, dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe de ustedes que ustedes tienen. Y si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios de que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Está presentando el argumento, pero él sabe que Cristo sí resucitó, pero si no resucitó, entonces todo esto es en vano. El mensaje, nuestra fe, y en el versículo 17 al 19 dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Creyentes, los más dignos de lástima, tú y yo. Si Cristo no resucitó, realmente somos dignos de lástima de estar haciendo este tipo de reunión y hablando de Cristo. Pero sí, Cristo resucitó, ¿no? Entonces, pero si no, el cristianismo llega a ser una leyenda inútil. No retornará, nada de lo que ha dicho sucedería. Si no resucitó, entonces no retornará. No podemos confiar en ninguna de sus promesas y la raza humana y la historia humana no está yendo a ninguna parte, ¿no? La vida queda sin sentido, ¿no? Y eso es lo que hace la misma idea de la evolución, ¿no? Que es una teoría no comprobada, por si acaso, ¿no? La vida queda sin sentido. Entonces, por eso la importancia de saber esto. En el versículo 32 del mismo 1 de Corintios 15, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La vida no tiene sentido. Estamos aquí, ¿no? Date el gusto porque no tiene sentido. Agarrar todo lo que puedes en esta vida, experimentar todo lo que puedes, porque es el todo, ¿no? Como cuando una mascota muere, va a la tierra, ¿no? Bueno, es otro tema que no quiero entrar sobre si los mascotas van al cielo. Creo que no. Pero bueno, otros argumentarían que sí. Pero digamos, eso sería nuestra realidad. Uno va a la tierra, se pudre ahí y bueno, somos alimento para los gusanos y listo, ¿no? Pero sí, no, es mucho más que eso.
Pero si Cristo no resucitó de los muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y así viven muchas personas hoy en día. Cristo enseñó sobre la resurrección también y su palabra es confiable. Y sabemos que vez tras vez Él habló a sus discípulos. Decía en Mateo 16, 21 que después de la declaración de Pedro, cuando Cristo preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Y bueno, otros han dicho los profetas, Juan el Bautista, Jeremías. Pero, y después Cristo preguntó, o Jesús preguntó a Pedro y dijo, ¿y quién dices tú que soy? Y él dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etc. Sobre esta declaración, Dios edificará su iglesia, no sobre Pedro, sobre la iglesia, o sobre esta declaración que Cristo es el Hijo de Dios viviente, que no fue revelado por carne ni sangre. Pedro recibió la revelación y es la revelación que cada uno de nosotros necesitamos. Y al decir esto, al declarar que es el Mesías, Él es el Mesías, en el 16:21 de Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Cristo también profetizó esto o declaró esto, en forma de profecía, porque no había sucedido todavía, pero la palabra de Cristo es fiel, su palabra es confiable. En Marcos 9:9, hablando de la transfiguración, cuando ellos descendieron del monte, Jesús les mandó que a nada dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Habló claramente de que Él resucitaría de los muertos, ¿no? Y hay mucha evidencia sobre su resurrección. Es un hecho histórico. Quizás la tumba vacía es la evidencia más palpable del poder victorioso de Él. La tumba vacía, ¿no? Sabemos que los romanos mandaron guardias, ¿no? Por las instrucciones de los judíos que han dicho que no, que ella va a resucitar, entonces pondremos guardias para que no roben su cuerpo, para decir y armar toda una discusión o una mentira para decir que han robado su cuerpo, que ha resucitado. Entonces mandaron guardias, que era un gran favor para la historia, porque con las guardias fuera de su sepulcro, entonces aún así Cristo resucitó, su cuerpo desapareció. Y hay algunas ideas de quiénes podrían haber robado el cuerpo. Si en caso de que uno cree esto, las autoridades no robarían el cuerpo porque ellos hubieran mostrado el cuerpo para desacreditar el cristianismo. Y los discípulos no robarían el cuerpo porque si hubieran robado el cuerpo, no enfrentarían la muerte y las muertes que todos ellos han pasado como mártires, menos Juan, por una mentira. Entonces, los apóstoles, si fuera una conspiración, un complot, una mentira, si hubieran hecho ocultar el cuerpo de Cristo, entonces no estarían dispuestos todos ellos a dar su vida por Él, de entregar su vida por una mentira. Entonces es un argumento que cae, ¿no? Pero también vemos que Jesús sí apareció, ¿no? Realmente vieron a Cristo
resucitado. No fue una alucinación, como dirían los gnósticos, o como escuché recientemente algún ateo hablando de la resurrección, diciendo, no, pero muchos dicen y cuenten que han visto volver sus seres queridos y esto, y puede ser una cosa así, pero Jesús realmente apareció, ¿no? Porque Él dijo a sus discípulos, mira mis manos y mis pies, tócame y ver, y mostró sus manos y costado. Y a Tomás dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, métela en mi costado. Y más de 500 personas le vieron y probablemente muchos más. Y como les digo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué debemos rescatar de esto? Que esas vidas realmente fueron transformadas. Los discípulos, todos ellos, 11 de ellos, incluyendo Matías, murieron como mártires. Y murieron sin fama, sin mucho reconocimiento. Muchos dicen que han muerto prácticamente solos. No buscaron celebridad ni fama. Ellos murieron por esta causa. Entonces, era un poder transformador de convertir esos discípulos que abandonaban a Jesús en la cruz, que escaparon en el huerto de Getsemaní y todo ello, pero se convirtieron en poderosos predicadores, arriesgando sus vidas y sufriendo las penalidades, y no lo harían por una mentira, y fue una transformación, ¿no? Por eso yo quisiera ver a alguno de esos autoproclamados apóstoles sufre algo, ¿no? Por la causa de Cristo, ¿no? O sea, parece que el tema es buscar la comodidad y todo lo demás, pero no llegan ni a los talones de los apóstoles verdaderos. Ellos sí estaban dispuestos a entregar todo, ¿no? Antes los discípulos eran miedosos y después se convirtieron en valientes y murieron por su causa. Y no solamente ellos, pero los primeros cristianos. Hablamos aquí de 11 mártires, pero en realidad han sido cientos que dieron sus vidas para Cristo, que sufrieron, que fueron despedazados por los leones y fieras o ahorcados o quemados vivos y entonces dispuestos a dar su vida. Y es el poder transformador de la resurrección, de decir que eso realmente sucedió, esto es real. Entonces daban sus vidas, ¿no? Y las multitudes que creyeron en Cristo en principio, como les digo, crecían o estuvieron en un lugar donde conocían la historia y por eso se entregaban al mensaje del Evangelio, porque sabían que era verdad. Estaban convencidos de que sí, esto era verdad. Y la predicación de Pedro y Pablo era la resurrección. Por eso 3,000, después se añadía cada día a la iglesia, y después 5,000, y después muchos más. Y en pocos años habían un montón de personas que se convirtieron a Cristo, pero no solamente se convirtieron a Cristo, ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante, que la esperanza de que la resurrección de Cristo hace que nuestra resurrección sea posible. Fue profetizado de que no solamente el Mesías resucitaría, pero también nosotros. Como dice en Oseas 6:2, dice en la Reina Valera contemporánea, dice, después de 2 días nos dará vida.
y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Fue profetizado, la palabra es fiel, la resurrección comprueba que la palabra es fiel y nos da una esperanza. Y la esperanza es lo que nos da la valentía para predicar el Evangelio, de ir contra la corriente y de vivir según la voluntad de Dios en un mundo que está de patas arriba y tan confundido sobre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Primero de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo, según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva para esta vida, pero también la seguridad de la vida eterna. Esperanza viva, una vida con propósito de saber que estamos en el camino correcto, y la seguridad de la vida eterna. Esas cosas cambian la forma de vivir de uno. Cuando nuestra seguridad y esperanza es firme, están firmes, entonces eso nos hace vivir con ese poder transformador de la resurrección de Cristo. La victoria sobre la muerte. Continuando en 1 Corintios 15, versículo 52, dice, de nuestra esperanza, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Bueno, si vamos con Cristo antes de su venida, antes del rapto, entonces seremos levantados, pero creemos también que vamos directamente a su presencia, ¿no? Entonces nosotros seremos transformados. Este cuerpo será transformado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De librarnos del temor de la muerte es uno de los factores mayores como para vivir para el Señor. El temor de la muerte tiene a la gente viviendo mal. Por eso roban, rescatan, o roban y se meten en cosas y tratan de agarrar todo lo que pueden en esta vida porque para ellos es el todo. Pero el creyente sabe que somos peregrinos en esta tierra, tenemos un tiempo en este mundo y nos prometió Cristo que en esta vida tendremos aflicciones. No nos ha presentado una vida entre algodones y sin problemas, pero sí ha dicho que eso es temporal. Esta vida es temporal. Y entonces, si sabemos que es temporal, no es necesario agarrar y acumular y hacer todo. Yo creo que sí, el cristiano debe acelerar, prosperar en su trabajo, en sus emprendimientos y sus cosas, siempre conociendo que el Señor es el Señor de todas las cosas. Cuando uno lo hace con la motivación de avaricia y todo lo demás y se olvida el Señor en el camino, entonces creo que sí, eso está mal. Pero que uno avanza en esta vida, creo que es bueno, ¿no? Debe según sus habilidades, dones, talentos, debe buscar alcanzar lo que puede en ese mundo. No digo material, pero digamos de ser una bendición para este mundo. De que nuestra vida esté
al servicio de este mundo, ¿no? De que nuestros emprendimientos sean una bendición y trae beneficio a las personas, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Yo creo esto, pero la avaricia es otra cosa, ¿no? Porque acuérdense que la ética protestante siempre era ganar todo lo que puedes, obviamente trabajando corandeo delante del rostro de Dios, haciendo todo para Dios, con toda honestidad, con toda excelencia, ¿no? y con el corazón de bendecir a otros, de hacer todo lo que pueden, pero también dar todo lo que pueden. Y este principio produjo un cuerpo de Cristo que atendían las necesidades de la sociedad sin la necesidad de organizaciones y todo lo demás, porque la iglesia lo hacía. Porque la iglesia prosperaba porque trabajaba bien. Porque trabajaba bien, entonces la iglesia se ocupaba de las necesidades y de los hospitales y de la educación y de los necesitados, de las viudas y de todas esas cosas, ¿no? Desde ver la historia de Calvino, de los 1500, ¿no? De Lutero y de los protestantes y de todo el movimiento en Europa, y verán que con esta mentalidad el creyente ha traído mucha bendición. Entonces, bueno, eso era un paréntesis y bueno, solo para decir que sabemos que somos pasajeros, pero eso no quiere decir que debemos tomar la mentalidad gnóstica de querer escapar de este mundo, echarnos en la hamaca o estar en la puerta con nuestros maletas hechos para volar con el Señor en el rapto y no hacer nada útil en este mundo. Porque hay creyentes así, y han habido tiempos en el cristianismo, digamos el año 2000, cuando han dicho que el Señor iba a venir, el año 1988, porque era 40 años después de que Israel fue establecido como nación, y hay profecías que decía que esta generación no pasará, y una generación son 40 años. Entonces había muchas temporadas en la vida donde los cristianos han dicho, bueno, dejamos de estudiar, dejamos de hacer nada, no hacemos ningún emprendimiento, no traeremos ninguna bendición a nadie, porque vamos a volar con el Señor, ¿no? Y la mentalidad gnóstica griega de que dice que este mundo es malo, todo lo material es malo, entonces no hagas nada en este mundo, solo nos importa estar con el Señor. Y eso ha producido un pueblo de Dios que ha sido inútil para glorificar a Dios, ¿no? No sé, eso no es el tema, pero y espero que no he traído mucha confusión en ese tema. Pero hay beneficios, ¿no? De la ascensión de Cristo, de la certeza de la resurrección y su ascensión. Uno de los beneficios es la certeza de que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Dios era el sello para decir que Dios, por la resurrección, aceptó el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces nosotros podemos ser salvos por este sacrificio. Eso nos hace, eso es sellado, digamos, en la resurrección. Perdonados por su sangre derramada, pagados el precio por mi pecado, pagado por Él, pero confirmado por la resurrección. Y así el Espíritu Santo fue enviado a nosotros como la promesa de Cristo. Si no hubiera resucitado, entonces nada de lo que dijo valdría la pena, sería verdad. Entonces, pero Él prometió el Espíritu Santo y definitivamente vino el Espíritu Santo.
Eso es el beneficio de esta resurrección, de su ascensión, que el Espíritu Santo fue enviado para nosotros. Dijo que con este poder recibirán poder y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo no es para hacer espectáculos, ¿no? Para llamar la atención a nosotros mismos y recaudar dinero. El Espíritu Santo nos fue dado principalmente para que seamos testigos de Él, de testificar de Cristo, de decir a la gente que esto verdaderamente es real, ¿no? Entonces, de lo que Jesús dijo de preparar un lugar para nosotros, podemos contar con esto. ¿Por qué? Porque resucitó. Podemos confiar de que Él intercede por nosotros delante del Padre, porque Él resucitó, ¿no? Y nos dio una nueva naturaleza, el poder para vivir según su voluntad, ¿no? Y por eso el mensaje que quiero transmitir hoy es el poder transformador de la resurrección en nosotros, ¿no? ¿Y quién no ha escuchado de la resurrección de Cristo? Pero podemos creerlo como un dato histórico sin contemplar las implicaciones. Pero esa resurrección no solamente es un dato para archivar, debe cambiar nuestras vidas. Eso realmente debe cambiar nuestras vidas. Debe haber algún fruto en esto. En Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 21, nos dice Pablo, hablando a creyentes en la Nueva Versión Internacional, dice: pido que Dios en nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para lo que conozcan mejor. Revelación. Está pidiendo que no solamente el creyente debe conocer estas cosas, pero debe tener la revelación de que esto es real. Y nosotros necesitamos la revelación de que la resurrección de Cristo es real. Él vive, Él está con nosotros. Él sí está a la diestra del Padre, pero por el Espíritu Él está entre nosotros, ¿no? Y siempre me impresiona leyendo el libro de Hechos de que Cristo ascendió al cielo y después está interactuando con Pablo y con los otros y les está hablando, les está guiando. Entonces, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre y sigue dirigiendo su iglesia. Sigue dirigiendo a los hermanos, ¿no? Entonces, sus siervos. Entonces, necesitamos la revelación de que Él es real. Él es real hoy día, Él es real el día de mañana, el día lunes, ¿no? Entonces dice que en el 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, ese punto de que abre nuestros ojos, que nos dé revelación, que abre nuestros ojos para ver cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. Entonces, cuán incomparable es esta grandeza de su poder, lo cual opera en nosotros, que tengamos revelación
del poder transformador de la resurrección, que ese poder está obrando a favor de nosotros sobre todo. Y de minimizar esto sería fatal, ¿no? De minimizar la grandeza de su poder o el poder de su resurrección, ¿no? Y debemos nosotros cuidar de no aceptar esto o no aceptar una vida rutinaria, anulando el poder de Cristo crucificado, de Jesús crucificado y resucitado, ¿no? Y toda la suficiencia de su obra redentora. No debemos minimizar esto, no debemos dejar que esto llegue a ser tan común de escucharlo año a año, de que no tenga ningún efecto en nuestras vidas. Debemos vivir ese poder todos los días. Así ha dicho Spurgeon, ¿no? Que tiene unas cosas, es un poeta, pero es un hombre realmente que tiene algunas cosas muy claras el Señor, y dijo: el poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al borracho de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al fariseo de su justicia propia y para resucitar al saduceo de su incredulidad. No, eso decía Spurgeon. El poder de Cristo en nosotros nos da el poder de romper vicios, de cambiar hábitos y de hacer todo ello, ¿no? Y algunos dirían, pero andar conforme a la voluntad de Dios es imposible. Y yo diría, correcto, si estás hablando de hacerlo en tu fuerza propia. Correcto. Andar conforme a su voluntad sin Él es imposible. Pero si andamos en el poder de su resurrección en nosotros, guiado por su Espíritu, dice que es el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Ese poder nos debe dar la fortaleza y poder de decir no a la tentación, de dejar los vicios, de cambiar el mal carácter, de ser honestos y fieles y perdonar, cosas que no son a veces muy naturales para la persona, ¿no? De perdonar, ¿no? Y nos debe dar la fortaleza para hablar de Cristo, ¿no? Hablar de Él con valentía y con seguridad, porque yo veo cómo esto cambió la vida de los primeros cristianos y con qué fortaleza, con qué denuedo de predicar la palabra. No pensaban en las consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos estaban 100% seguros de que Cristo resucitó. Y debe esto producir algo en nosotros. Debe producir algo en nosotros como para vivir según su voluntad, de reconocer que estamos en el equipo ganador, de que Cristo venció todo y por el poder de la resurrección está sobre todo principado y potestad, y entonces es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, no solo nuestra esperanza futura, pero en el presente, con ese poder transformador. Pero hay que, pedir a Dios que nos revela esto, porque cuando sea revelación de lo que Cristo hizo por nosotros, de que esta resurrección es verdad, entonces eso cambia cómo nosotros actuamos, ¿no? Hay una relación de lo que uno piensa sobre la eternidad y cómo uno vive en el presente. De lo que uno piensa de la eternidad va a determinar cómo vive en el presente. Y si tenemos la certeza de que por su resurrección nosotros nos vamos a resucitar, entonces nosotros tenemos una esperanza que es una ancla
en las tormentas y es una ancla para nuestra fe, una seguridad que nos ayuda a cambiar o a caminar sin titubear sobre nuestra fe, ¿no? Muchas veces uno está enfrentado con personas con otras religiones y sectas falsas y todo lo demás, pero cuando uno está fundamentado en esto, sabe que está con la única opción que Dios nos ha dado para la salvación. Uno no puede decir, bueno, no es budista, pero es muy sincero. Bueno, uno no entraría en el cielo por ser sincero, porque como han escuchado, hay muchas personas sinceramente equivocadas, ¿no? Entonces, la pauta para entrar en el cielo no es la devoción, no es que, no, pero es muy devoto al Krishna, ¿no? Es muy fiel a Islam. Entonces Dios va a tomar en cuenta. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si Cristo resucitó, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo profetizado, cumpliendo todo lo que Él ha dicho, entonces esto lo que Él ha dicho es verdad, no es tolerante, es intolerante hacia la idea de que todos los caminos llegan al cielo. Entonces es muy firme en eso, la firmeza, y eso nos da firmeza frente a otras doctrinas, religiones y sectas falsas, porque Jesús dijo, yo soy el camino, no una opción de caminos, yo soy la verdad, no una opción de las muchas verdades, es la verdad absoluta, y yo soy la vida, la única manera de tenerlo. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Cristo, y termino con esto que en Juan 11:25 conocen el relato de Lázaro, cuando Jesús está hablando con sus hermanas que están apenadas y medio molestos con él porque no vino rápido para sanarlo. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí la pregunta clave, ¿crees esto? Si estás con nosotros en este día o escuchando por Facebook, es importante que conozcan esta verdad. Jesús dijo que Él es el camino, no hay otro. No hay otro camino. Él dijo que sí, soy la provisión para tu salvación, soy la provisión para tu perdón de pecados, pero tienes que aceptarlo, tienes que creerlo por fe, tienes que reconocer tu condición de pecador y de que de ninguna manera vas a poder estar frente a un Dios santo a menos que tus culpas son pagadas, y tú no puedes pagar tus culpas. Tú no tienes suficiente en tu cuenta para pagar las culpas, entonces Cristo lo ha hecho por ti. Es el sustituto, y si tú aceptas el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, serás salvo. Reconocer su condición, reconocer que no tienes cómo hacerlo, cómo remediar la situación, aceptar la oferta de Cristo, serás hijo o serás hija de Dios y tendrás la salvación. Así de simple, eso es el mensaje que quiero compartir. Es lo más importante para el ser humano. Por eso repito, la resurrección es el evento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Más importante que cualquier otra cosa, porque por esta resurrección es comprobado de que somos salvos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les invito a ponerse de pie. Terminamos aquí. Él vive, sí. Él vive y Él está aquí. Él está aquí. Y pasando los años podemos
podemos ir olvidando. Por eso les digo, los credos, por eso hay que repetir esas cosas. Y uno dirá, pero ya sabemos, hay que repetirlo, porque eso es el mensaje más importante para cualquiera, ¿no? De recordar esto. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque por tu misericordia abriste un camino para nosotros, el camino, la verdad y la vida para nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros que estamos alejados podemos acercarnos a ti por la sangre de Cristo y podemos confiar que tú has aceptado la sangre de Cristo por la resurrección. Y gracias, Señor, porque nos has invitado de acercarnos confiadamente a tu trono de gracia por misericordia para recibir el socorro oportuno. Y, Señor, necesitamos tu socorro todos los días. Dios, gracias porque nos permites estar frente a ti, nosotros pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has aceptado a nosotros, porque nos permites vivir, conoces nuestros corazones y aún así nos permites vivir. Nos has dado una salida, vivimos agradecidos por Cristo, por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. Dios, ayúdanos a tener esta revelación que está pidiendo Pablo, de que alumbra nuestros ojos espirituales para ver lo que has hecho, para ver quiénes somos y para ver el poder de la resurrección en nosotros que nos puede transformar y nos da la fortaleza y poder y la motivación de seguirte fiel y comprometernos a tus propósitos. Gracias, Señor. Bendigo y bendecimos toda familia aquí presente y cada familia representada. Dios, que podemos conocerte más y andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos en eso, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.